Bueno, listo. Entonces, pues, dado el estudio previo Flame, donde sí mostraba una mejoría de recuperación motora adicionando fluoxetina a aquellos pacientes con ACV moderado a severo a 3 meses, pues se realizaron estos nuevos estudios que vamos a exponer, que es el EFFECT, el Affinities y el Focus. Entonces, voy a darles como una breve resumen de este estudio EFFECT, donde evalúan la seguridad y la eficacia de la fluoxetina en la recuperación funcional posterior a un ACV. Entonces, ese estudio fue publicado en el 2020 y básicamente pues se hizo en Suiza. Entonces, el objetivo de este estudio era evaluar si la administración de fluoxetina oral durante 6 meses después de un accidente cerebrovascular agudo mejoraba el resultado funcional. ¿Cuál fue la metodología? Fue un ensayo multicéntrico aleatorizado, controlado con placebo doble ciego. Se realizó en 35 centros de rehabilitación y accidentes cerebrovasculares en Suecia y se reclutó pacientes entre 18 años o más, entre 2 a 15 días después del inicio de un evento cerebrovascular con diagnóstico de isquemia cerebral o hemorragia intracerebral que fuera por imagen, y al menos que tuvieran un déficit focal, ya sea parálisis facial o parálisis de alguno de los miembros superiores o inferiores. Se reclutaron 1.500 pacientes, de los cuales se analizaron 750 en el grupo de fluoxetina 20 miligramos una vez al día y 750 en el grupo de placebo durante 6 meses. Ese estudio pues, se realizó entre el 20 de octubre del 2014 y el 28 de julio del 2019, publicado en el 2020. El resultado primario que ellos querían buscar era el estado funcional, esa recuperación del estado funcional a los 6 meses, medida por escala de ranking modificada. Y los resultados secundarios fueron supervivencia, puntuación de la escala del CIS, puntuación de la NIHS y puntuación MOCA, adherencia a la medicación. Y en cuanto a los resultados de seguridad, si presentan nuevos eventos cerebrovasculares, isquémico, hemorrágico, eventos coronarios agudos, hemorragias digestivas altas, si los pacientes presentan nuevas fracturas óseas, ataques epilépticos, hiponatremia o diabetes mal controlada. Y valoran también otros eventos mayores como hemorragias severas, pero pues eso sí lo describían, sí lo presentaban. Entonces, en cuanto a los criterios de inclusión, incluían pacientes de 18 años o más con un diagnóstico clínico de hemorragia isquémica, de ACV isquémico hemorrágico intracerebral entre los 2 a los 15 días anteriores. Tenía que tener confirmación de imagen cerebral por TAC, compatible con hemorragia intracerebral o accidente cerebrovascular isquémico, si al menos un déficit focal neurológico persistente suficientemente grave. Los criterios de exclusión eran hemorragia subaracnoidea primaria, antecedentes de epilepsia, sobredosis de medicamentos o intentos de suicidio previo, depresión, uso de medicamentos antidepresivos independientemente de la indicación, uso de medicamentos que podrían tener una interacción grave con la fluoxetina, alergia o contraindicación a la fluoxetina, insuficiencia hepática, renal embarazadas o que estuvieran pues lactando. En cuanto a los resultados, pues aquí se vieron que al principio fueron 3.753 pacientes elegidos, pero pues resultaron como tal 1.500 pacientes, 750 con el grupo de la fluoxetina y 750 en el grupo de placebo. Durante pues, el estudio hubieron varios pacientes pues, que salieron, no firmaron consentimiento informado, no, pues estuvieron a los 6 meses para realizar la escala, entonces resultaron 737 pacientes del grupo fluoxetina y 742 en el grupo de placebo. Entonces la mayoría de pacientes eran hombres, podemos ver que un 56%, 58% eran mayores de 70 años, la mayoría eran blancos, eran la mayoría casados y pues la mayoría de los pacientes eran independientes, vivían solos y como tal eran pensionados en la mayoría. Aquí podemos ver que tenían diferentes comorbilidades, las principales pues, era diabetes y enfermedad coronaria, algunos tenían ya fracturas, antecedentes de fracturas óseas, como tal, pues la mayoría de estos pacientes tenían un ACV isquémico, un menor porcentaje en ACV hemorrágico y en cuanto a la clasificación de ACV, pues la mayoría tenían una ACV, un infarto parcial en la circulación anterior. También había isquemia total en la circulación anterior o algunos otros tipos como los lagunares. En cuanto pues, a las causas de isquemia, la mayoría eran de vaso pequeño, pero también habían cardioembolismos y otros pues que no se conocían la causa pues en un 27%. Vemos
También pues que la mayoría de los pacientes al evaluarse podían levantar ambas manos de la cama y solo un 52% pues podían también pues caminar. Aquí vemos pues que el score del NIHSS medio fue de 3 para ambos grupos, pues no hubo prácticamente diferencias. La presencia de un déficit motor fue aproximadamente severo, fue el 68% en el grupo de fluoxetina y 71% en el grupo de placebo. 18% en ambos grupos tenían afasia y como tal, pues de las intervenciones realizadas, un gran grupo de pacientes pues recibieron manejo con trombolisis intravenosa y trombectomía y otros grupos de pacientes importantes pues con trombolisis intravenosa. Escasos pacientes con trombectomía solamente. Entonces, pues como habíamos dicho, se recogían estos pacientes generalmente el día máximo 15 hasta después de haber presentado ACV y la mediana de días en cuales se recogieron estos grupos de pacientes de presentar ACV fueron de 2 a 8 días. Entonces, en cuanto a los resultados primarios, vemos acá que a 6 meses por la escala de ranking modificado, pues no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Los cambios fueron prácticamente parecidos a los 90 días, inclusive a los 60 días y al 30 días. Entonces, pues esto mostraba por la escala de ranking modificado que dar fluoxetina en estos pacientes en el resultado primario no mostró en un beneficio de la recuperación funcional de estos pacientes. En cuanto a los resultados secundarios, inclusive este estudio muestra que a 30 días y a 60 días, que fue el estudio Flame previo, a 60 días tampoco hubo una diferencia significativa, una diferencia importante en la recuperación funcional de los pacientes que se les administraba fluoxetina y presentaban ACV, y tampoco a los 90 días, que es a los 6 meses. En cuanto a los resultados secundarios, mostraban que el compromiso de ese ACV en cuanto a su estado, en su estado de discapacidad, los pacientes que recibían fluoxetina presentaron una disminución pues, de la memoria significativamente comparado con el grupo de placebo. Sin embargo, pues estos pacientes con fluoxetina presentaban un mejor estado emocional que el grupo de placebo. Y pues esto sí no fue, o sea, no fue un hallazgo, la disminución de la memoria en el grupo fluoxetina no fue un hallazgo que fuera pues explicable del por qué pues, los pacientes con fluoxetina presentaron esta situación sí, diferente a los pacientes que tenían placebo. Sin embargo, pues sí, esos pacientes presentaban una mejoría de su estado funcional, tal vez por lo que los pacientes se deprimían menos. Sin embargo, pues al evaluar las escalas del INHS y el MoCA, vemos que en el MoCA no hubo una diferencia entre los dos grupos. O sea, a pesar de que en el grupo de la fluoxetina hubo una diferencia significativa con disminución de memoria respecto a placebo, en el grupo, en la evaluación MoCA no hubo esa diferencia estadísticamente significativa. Entonces no se puede establecer si fue tal vez por una mayor severidad de su evento cerebrovascular. Y en el cambio del NIHS tampoco hubo diferencia. O sea, en los resultados secundarios, en el dominio de impacto de discapacidad, según las escalas, en conclusión, en el grupo de fluoxetina hubo pacientes con menor memoria, pero con mayor control de su estado emocional. Sin embargo, pues no hubo diferencias en cuanto a la evaluación de su parte cognitiva en el MoCA. Aquí, pues, estos son otros resultados de seguridad y vemos cómo, pues, no hubo diferencias en cuanto a mortalidad, pero sí hubo diferencia que los pacientes con el grupo de fluoxetina presentaron mucho menos depresión que los pacientes con placebo. Además, esos pacientes con fluoxetina presentaron más efectos adversos como diabetes no controlada, como hiponatremia y como más fracturas óseas, dado que la fluoxetina sobre los inhibidores de la recaptación de serotonina pues disminuye la densidad mineral ósea con un pico a los 8 meses. Entonces esto se puede presentar.
Entonces, no hubo cambios en la recuperación funcional, pero sí se presentó mayor efectos adversos con el grupo de la fluoxetina, eh, aunque con menor incidencia de depresión que los grupos de placebo. Aquí vemos que tampoco hubo diferencias en la aparición de un nuevo evento cerebrovascular, de eventos trombóticos o sangrados. Entonces, como conclusión, este estudio nos muestra que el resultado o la recuperación funcional después de un accidente cerebrovascular agudo no mejoró con 20 miligramos de fluoxetina oral una vez al día durante 6 meses, y la fluoxetina sí redujo la aparición de depresión, pero aumentó el riesgo de fracturas óseas e hiponatremia. Y este estudio pues no respaldó o no apoyó el uso de fluoxetina después de un accidente cerebrovascular agudo. Entonces, pues seguimos con el siguiente estudio que se realizó, que es el estudio Affinity. Aquí, pues faltó analizar el estudio Focus, que fueron estos 3 estudios que prácticamente no apoyaron el uso de fluoxetina, no vieron resultados en cuanto a su recuperación funcional. Sin embargo, el estudio Affinity es muy parecido al estudio Focus en cuanto a sus resultados. Entonces, por eso vamos a analizar el estudio Affinity. Entonces, Juan Diego. Listo. Si quiere el siguiente, Doc. Entonces vamos a continuar con este estudio complementario. Es un estudio aleatorizado doble ciego controlado con placebo que se llevó a cabo en 43 unidades de atención de ACV distintas, distribuidas en 3 países distintos, que fueron Australia, con el mayor número de centros, seguido de Vietnam y posteriormente Nueva Zelanda. El objetivo del estudio pues, fue evaluar la seguridad y eficacia de la fluoxetina vía oral respecto al placebo para desenlace de mejoría funcional posterior a evento cerebrovascular en población étnicamente diversa. Esto, pues adelantándonos un poco, pues la población étnicamente diversa pues se realizó específicamente pues para realizar un contraste con los hallazgos o los resultados descritos del estudio Focus, que incluyó pues principalmente población de raza blanca. Entonces, dentro de los criterios de inclusión de este estudio, pues fueron similares a los que ya mencionó el doctor Gustavo, pacientes adultos con diagnóstico de ACV que se encontraban en un periodo entre 2 a 15 días del inicio de la enfermedad, con diagnóstico por neuroimagen, ya fuera de un evento isquémico o hemorrágico, con un déficit neurológico persistente. Siguiente. Dentro de los criterios de exclusión, se encontraba cualquier paciente que presentara indicación definitiva para tomar fluoxetina, pacientes que durante los 12 meses hubieran tenido un seguimiento incompleto, pacientes que presentaran alguna patología secundaria que pudiera influir dentro de la supervivencia o mortalidad del mismo a lo largo del estudio, pacientes que estuvieran en condición de embarazo, que estuvieran lactando o que no fueran usuarios de algún anticonceptivo, pacientes que fueran incluidos dentro de algún otro estudio y, por supuesto, pues pacientes que tuvieran contraindicación al fármaco. Dale siguiente ahí, Gustavo, un cuadrito. Que sería pues todos los pacientes que presentaran historia de epilepsia, de trastorno bipolar, alérgicos al medicamento, que estuvieran tomando algún otro medicamento que tuviera alguna interacción potencialmente peligrosa con la fluoxetina, pacientes que presentaran hiponatremia severa, alteración hepática definida como un aumento de la LAT mayor a 120 o pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros minuto. Entonces, para hablar de la asignación, pues fueron durante el periodo de junio de 2013 a junio del 2019, se recolectaron 1.280 participantes que fueron asignados pues equivalentemente. 642 fueron asignados al grupo de intervención con fluoxetina, mientras que 638 fueron asignados al grupo placebo. Más abajo pues vamos a ver que algunos de ellos por razones ajenas pues no pudieron completar digamos que la intervención, por lo cual fueron excluidos. Adicionalmente otro grupo digamos considerable pero similar en ambas intervenciones pues no completaron un seguimiento satisfactorio de los 180 días. De igual manera pues el número de muertes fue similar dentro de las dos, dentro de la intervención y el grupo control, y al final pues se contó con una población o una muestra de 624 participantes con datos disponibles para hacer el análisis del desenlace primario en el grupo de fluoxetina,
versus 632 en el grupo placebo. Siguiente. Entonces acá vemos las características sociodemográficas de los participantes. Vemos que en su mayoría pues fueron participantes de sexo masculino. De nuevo, digamos acá haciendo un contraste con el estudio Focus, pues fueron pacientes con una edad media inferior respecto a estos. Vemos que la mayoría de estos pacientes eran menores de 70 años con una condición étnica que vemos que es diversa, incluyó pacientes asiáticos de raza blanca y otros más. También haciendo de nuevo pues el contraste, mencionamos que los pacientes eran en mayor cantidad pues casados, estaban más acompañados durante su estancia y la mayoría de ellos en cuanto a su condición de trabajo pues eran retirados seguido de participantes que tenían trabajos de tiempo completo. Respecto a la clasificación fisiopatológica del stroke, vemos que la mayoría de ellos correspondió a enfermedad de vaso pequeño. Adicionalmente, respecto a respecto a la evaluación neurológica, pues el puntaje NIS era similar para ambos grupos de intervención, al igual que el número de pacientes con diagnóstico de depresión y pues la cuantificación, digamos que del estado de ánimo o emocional de los pacientes, pues también era similar, el cual fue cuantificado con la escala PHQ 9, que sería como Patient Health Quality. Siguiente. Otros datos adicionales, entonces vemos que la comorbilidad más frecuente dentro de los participantes fue la diabetes mellitus, seguida de la enfermedad coronaria. Adicionalmente, vemos que la proporción de pacientes con ACV isquémico pues fue, digamos que compatible con los reportes epidemiológicos usuales, 85% de stroke isquémico versus 15% del hemorrágico. Y vemos que el compromiso principal fue pues infarto de la circulación anterior parcial. Por último, pues vemos que la asistencia de los pacientes fue mayor dentro de los 2 a 8 primeros días del evento y que el consentimiento como tal del paciente pues fue principalmente dado por él mismo, seguido de la persona que estaba responsable del mismo. Siguiente. Entonces, respecto a los desenlaces, pues el primario era evaluar pues, el estado funcional del paciente a través de la escala ranking, 6 meses posterior al evento. Y dentro de los desenlaces secundarios, pues era evaluar todo digamos que el panel de variables como lo eran la sobrevida, depresión, cognición, comunicación, función motora, el estado de salud en general, la sensación de fatiga del paciente, calidad de vida y la presencia de nuevo diagnóstico de depresión junto con la adherencia y el cese de la administración del medicamento. Siguiente. Entonces, pasando ya a los resultados, pues vamos a ver, digamos que esta imagen es muy similar a la que presentó el doctor Gustavo en el estudio previo. Vemos que no existe una diferencia significativa respecto al grupo intervención con fluoxetina comparado con el placebo en el seguimiento de 6 meses, cuando realizamos la cuantificación del ranking score en estos pacientes. Siguiente. Ahí veíamos pues que no era estadísticamente significativo. Acá vamos a ver los desenlaces secundarios, entonces lo que podemos observar es que únicamente se encontró un beneficio, al igual que en el estudio previo, dentro de la variable de estado emocional del paciente. Siguiente. Y acá lo que podemos observar es los eventos secundarios que se presentaron en intervención en el grupo control. Entonces podemos observar que los pacientes en el grupo intervención con fluoxetina presentaron una mayor presentación de caídas junto con fracturas y adicionalmente presentaron más convulsiones respecto a los pacientes
que se intervinieron con placebo. Siguiente. Entonces, pues ya para hacer la discusión, entonces, pues a modo general, lo que encontramos en este estudio fue que los pacientes que recibieron intervención con fluoxetina 20 miligramos a los 6 meses no presentaron ninguna mejoría respecto al desenlace funcional y sí se acompañaron de una mayor presentación de eventos adversos como fueron caídas, fracturas y convulsiones. Digamos que haciendo, no, anterior, haciendo un análisis, digamos, con los 3 estudios y junto con una revisión reciente de Cochrane que por horas de tiempo pues no la trajimos, pues los resultados fueron bastante similares en cuanto a demostrar que no se evidenció beneficio respecto al impacto de funcionalidad. Sin embargo, pues aún nos quedaría, digamos que ahí pendiente el estudio FLAME, que fue el estudio que sí evidenció un beneficio significativo en la recuperación motora de los pacientes. Sin embargo, pues los autores proponen, digamos que algunas teorías respecto a los hallazgos que se encontraron en este estudio, argumentando primero pues que la muestra como tal de los participantes, cuando se analizaba, digamos que la magnitud del stroke en estos pacientes, pues eran pacientes que tenían unas manifestaciones clínicas más severas respecto a los participantes de los estudios que estamos mencionando, por lo cual ellos plantean de pronto la posibilidad de que el beneficio con fluoxetina pueda ser atribuido a un subgrupo particular de pacientes. Siguiente. De igual manera, eh, plantean que los resultados también puedan ser pues falsos positivos, de acuerdo a que solo 57 pacientes de la muestra del estudio FLAME, o sea, o sea, argumentan que fue una muestra muy reducida, digamos, para darle un peso adecuado al estudio y que adicionalmente el seguimiento de ese estudio fue solo por 90 días respecto al seguimiento que se realizó en este estudio, por lo cual podría existir una variabilidad respecto a la mejoría funcional mucho más dinámica a lo largo del tiempo. Entonces, como conclusiones del estudio, pues ya lo mencioné, los inhibidores de recaptación de serotonina no mostraron mejoría en desenlace funcional, pero adicionalmente un metaanálisis que incluye, digamos, que todos los datos ya recolectados en estos 3 estudios recientes que se realizaron, podría permitir una caracterización más precisa respecto a beneficios y presentación de eventos adversos en subgrupos particulares, como ya mencioné. Y pues adicionalmente respecto a los eventos adversos, pues ya podríamos afirmar, digamos que con un peso suficiente, con una evidencia robusta, que estos medicamentos pues van a producir una presentación de efectos adversos mucho más frecuente en esta población de estudio. Y listo, eso era lo que traíamos Muy para bien, hoy. muchas gracias. Pues primero, agradecerle la lectura de los 2 artículos y la elaboración de esta presentación. Quisiera preguntarles, como la idea es, a manera de club de revistas, pues hacer una apropiación crítica de la literatura, pues cuáles fueron sus conclusiones respecto a los riesgos de sesgos de estas 2 publicaciones. Gustavo, ¿qué concluyó usted al analizar críticamente ese ensayo clínico? Pues ahí mencionaron una de las diferencias en cuanto a cuando realizaron el estudio FLAME y en cuanto realizaron el estudio, estos 3 estudios, es que, digamos, el estudio FLAME se realizó con la escala de Flagg-Meyer, mientras que digamos, el EFFECT se realizó y los otros con ranking modificado. Y ellos, entonces, tal vez la medición de esa recuperación funcional puede ser, digamos, diferente. Y ellos mencionaban que realizaron esta medición con la escala de ranking modificado porque en Europa y en muchos países, digamos que es una valoración más asequible, más sencilla y es la que ellos mayoritariamente utilizan, que la de estudio Flagg-Meyer. Sin embargo, pues esta Flagg-Meyer tiene más sensibilidad. Puede ser que por ese motivo pues me vaya
a los 30 días hubo esa diferencia pues, en el estudio Flame. El estudio Flame fueron mucho menos pacientes de los analizados en los otros 3 estudios. Y en los otros 3 estudios, pues sí incluyeron pacientes, pues como el estudio Affinity hubo más pacientes de menos de 70 años, en el Effects más de 70 años. Por ejemplo, en el Affinity, los familiares podían firmar los consentimientos informados, mientras que en el Effects solamente los pacientes podían firmarlo o dar el aval. Entonces, me parece que estos 3 estudios, pues son estudios más robustos, son estudios, pues, más completos. Sin embargo, pues, sin embargo, esto, pues, es un estudio, pues, para atraer a la población latinoamericana, pues, por la diferencia de población, hay que evaluar esta parte. Sin embargo, pues, los 3 muestran que la fluoxetina no añade una mejoría, pues, significativa en estos pacientes de su recuperación funcional y sí me puede producir más eventos adversos y que pueden ser aún más pronunciados en los pacientes adultos mayores. Entonces, como conclusión, por ahora no, hasta que nos salgan más estudios, no se puede o no se recomienda administrar fluoxetina en estos pacientes con ACV isquémico hemorrágicos para su recuperación funcional. Tal vez una de las cosas que pudo haber jugado papel en la recuperación funcional en los pacientes en Flame es que se pudo haber confundido tal vez eh, que esos pacientes que hubieran desarrollado depresión con placebo fueran pacientes más apáticos, más inactivos, a diferencia de los pacientes con fluoxetina. Entonces, el efecto de esa recuperación funcional puede haber sido que los pacientes presentaban menos depresión y más actividad, en vez de que si fuera un efecto beneficioso de neuroplasticidad de la fluoxetina como tal en la recuperación funcional de estos pacientes. Ahí puede haber una confusión de si fue por la depresión o fue porque verdaderamente la fluoxetina nos conlleve pues, a esta mejoría de la función motora o de la funcionalidad de estos pacientes. Pero entonces por el momento no se recomienda usar la fluoxetina en los pacientes con ansiedad